venimos desde hace mucho tiempo en esa tarea. Y también mi reconocimiento al que fue nuestro maestro y que es al que le vamos a dar la palabra enseguida, que es Ale Reiter, que está ahí esperando empezar con el inicio real de estas jornadas, y que, bueno, además nos permitió conocernos con Virginia hace ya muchos años, y sostener esta relación de amistad, de camaradería y de trabajo en equipo, que aunque estemos en instituciones diferentes, podemos seguir sosteniéndola, y eso es una gran tarea. Les agradezco mucho que estén ahí, que nos estén haciendo el aguante por el canal de YouTube, que estén en el Zoom en este momento, y espero que podamos disfrutar de estas jornadas y realmente establecer contactos que prosigan para las número 2, la número 3, la número 4 y seguir pasando la posta. Abrazos y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Julia. Entiendo que ahora seguimos en este mismo canal para la presentación de Alejandro Reiter. Así que, sin más preámbulos, le paso la palabra a Alejandro Reiter. A Héctor y a Alejandro para que se organicen. Perdón, a Héctor primero. Gracias, Gabriel, no hay problema. ¿Se escucha, verdad? ¿Se escucha? Bien, sí. Gracias. Bueno, buen día a todas, a todos los asistentes, participantes, organizadores. Bueno, ya han comentado de todo el esfuerzo. Muchas gracias por invitarme también. Voy a hacer una presentación muy especial. Les cuento, con Alejandro no nos conocemos personalmente. Debo ser uno de los pocos, de las pocas personas que está también en ese tema de sociolingüística y no nos conocemos personalmente con Alejandro. Voy a comentar lo siguiente. Simplemente voy a comentar dos datos antes de que Alejandro comience, que son los siguientes, ¿no? Lo voy a presentar para quienes no sepan algunos datos de Alejandro, les cuento. Bueno, él es doctor en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de sociolingüística y psicolingüística también en la UBA. Bueno, el tema de los libros, por si no llegan a saber, cosa que es una cuestión muy extraña, ¿no? Porque es muy extraño no tener más de 3 libros de Reiter en la propia biblioteca, digo, ¿no? De cualquier persona que está en estos temas. A ver, lenguajes en uso, ¿no? Información psicolingüística para el docente, lenguaje sentido común, representaciones sociales, sujetos de la lengua. Bueno, ¿quién no tiene sujetos de la lengua del 2004, no? Me estoy acordando otro más, la caja de Pandora, por ejemplo, ¿no? Algunos de estos materiales que lisa y llanamente le abren la cabeza a un montón de gente. Pero voy a contar algo más antes, ¿no? Me voy a tomar el siguiente atrevimiento. Les cuento lo siguiente. Estaba rastreando algo en internet y hice el siguiente cálculo. Me puse a buscar una referencia que ustedes posiblemente estén de acuerdo, no sé, pero supongamos que nuestro ámbito es como el rock nacional. Entonces, me puse a buscar una referencia sobre alguien de quien, digamos, todos estamos de acuerdo, que sería algo así como un maestro de músicos, que es Spinetta. Entonces me puse a buscar, ¿no?, referencias en Google sobre Spinetta. Atención con esto, ¿no? Y aparecen 1.650.000 referencias en internet sobre Spinetta. Pero claro, tenemos que tener en cuenta, repito, 1.650.000. No les voy a compartir imagen ni nada, ustedes piensen en este número. Piensen que en Argentina, músico más, músico menos, que se dedica a investigar música, en rigor, todo músico que está haciendo algo está investigando su propio instrumento. Entonces hicimos un cálculo de entre 500.000 a 1 millón de músicos en Argentina. Ustedes piensen lo siguiente, sobre un total de 1 millón de músicos en Argentina hay 1.650.000 referencias a Spinetta, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso nos da que más o menos las referencias a Spinetta aumentan aproximadamente un 65% respecto al número de músicos en Argentina. Bueno, vamos a nuestro propio ámbito. Entonces me puse a pensar en los institutos,
los grupos de investigación en Argentina, es decir, gente que se dedica. Miren, puse lingüística, puse sociolingüística, psicolingüística, y nos quedamos con un número muy chiquito, pero muy grande, igual también, en términos comparativos, que era de 2.000 personas, ¿no? Tal vez me estoy quedando corto, o tal vez estoy siendo muy bueno con el número. 2.000 personas que se dedican a la investigación en sociolingüística, en psicolingüística, en lingüística relacionada con cuestiones sociales. Entonces pongo referencias en Google Alejandro Reiter, ¿sí? Y me aparecen, atención, 36.200 referencias de Alejandro Reiter. ¿Y esto qué significa? Que sobre un total de 2.000, ¿sí? Las referencias a Alejandro Reiter en relación con el número de lingüistas en Argentina no aumentan un 65%, no, aumentan un 2.000% en relación a las, ¿se entiende, no? Las referencias de Internet en relación al número de gente que se dedica a sociolingüística. Bueno, dicho esto, les presento a una estrella de rock consagrada. Con ustedes, Alejandro Reiter. Gracias. Buenos días. Bueno, esto es francamente espantoso. No encuentro otra forma de decirlo. Yo les recomendaría que googleen a Spinetta, y no pierdan mucho el tiempo. Pero, bueno, seamos más formales. Quiero felicitar a la organización por haber logrado realizar estas jornadas de sociolingüística. Realmente creo que es una cosa muy importante que hayamos podido hacer, y sobre todo esta idea de la reflexión de cátedras y de equipos de investigación, pero muchas veces en los congresos está disociada, en los congresos digo, la parte de investigación específica y qué es lo que se trata de volcar a la docencia. Para mí es un honor realmente empezar estas jornadas. No sé realmente, por más que haya referencias, porque se puede decir 3.000 veces la puta que te parió, pero, o sea, no sé si es un honor merecido, pero que les aseguro que disfruto muchísimo y les doy las gracias. Y además lo pienso ejercer. Bueno, a confesión de partes, porque ya esto de ser un antecesor me hace sentir bueno, eso, un antecesor, un poquitito viejo de las personas que están realmente trabajando. Y les voy a confesar que yo conocí tarde la sociolingüística, o por lo menos mucho más tarde de lo que les tocó conocerla a ustedes, porque no la conocí en la carrera, no había sociolingüística dentro de la carrera. Cuando estábamos por terminar la carrera, habíamos formado un grupo que para mí éramos medio pioneros, un grupo que milagrosamente subsistió en el tiempo, con gente que no toda hizo sociolingüística, por supuesto, es más, la mayoría no la hizo, pero quiero rendir homenaje a Marcelo Strum, Daniel Romero, García Negroni, Cristina Ash, Rosa María Bascortada, Mabel Moreno, Claudia, y seguramente me olvido porque mi memoria no es lo que era, que dándonos cuenta de la miseria que era la enseñanza de la lingüística en el proceso, y desesperados por tener que ir con esas herramientas a trabajar en las escuelas, habíamos armado un grupo en principio para tratar de saber qué era la lingüística. Bueno, buscamos materiales, bibliotecas, vigilábamos en librerías, hacíamos lo que podíamos hacer. Recuerden que era una época que no había internet, no había fax, no había ninguna de esas porquerías, así que era bastante difícil tratar de armarse de un bagaje teórico. En esto de contratar docentes que estuvieran expulsados de las universidades, en un momento nos habíamos enterado que había vuelto Beatriz Lavandera a la Argentina y la quisimos contratar para que nos diera un curso a ese grupo. Bueno, no solo no nos quiso cobrar, sino que pidió que ampliáramos ese grupo que ya teníamos,
Y así fue como la conocí y empezamos a estudiar lingüística. El primer curso, curiosamente, fue sobre lingüística chomskiana, que es lo que nosotros sabíamos que estaba de punta, digamos, en el mundo y queríamos conocer. Y el segundo ya fue sobre análisis del discurso. Las clases están grabadas y publicadas por el Centro Editor, así que todos la pueden conocer. En el medio de eso, de este proceso, de este segundo curso, la bandera decide armar su propio grupo de estudio y de investigación, para el cual pide incorporar alguna gente más de lo que éramos el grupo original, y ahí se incorporaron María Laura y Mónica Soppi, y alguna otra persona que después se fue y yo no me acuerdo. Martín Menéndez se incorporó un poco más tarde. Bueno, si bien yo soy el más viejo de todos, o sea, de los predecesores, no sé si se ofenderán por haber sido nombrados acá. Pero bueno, fines del 83-84 vuelve la democracia, se modifica el plan de estudios, y este grupo de estudios fue la base de la cátedra de lingüística de la bandera y de sociolingüística después. Y acá se empieza a producir una revolución de la que, claro, soy antecesor, formo parte. Se modifica el plan de letras 1984, y en la carrera de letras, de tener 2 materias de lingüística, pasamos a tener una oferta enorme, y uno se podía recibir con 9 materias de lingüística dentro de las optatividades y demás. O sea, lo que quiero decir es que hubo un crecimiento muy grande de la sociolingüística en este momento. Sociolingüística, de hecho, se impone como materia. Bueno, a mí la sociolingüística me rompió la cabeza, literalmente. Nosotros ya habíamos entendido que enseñar gramática como se pretendía y como teníamos que enseñar gramática y se venía enseñando era una cosa imposible, era un trabajo de ciencia ficción. Las gramáticas eran vergonzosamente normativas, pero además eran inconsistentes, eran incongruentes, eran imposibles de enseñar. No entendíamos cómo un alumno podía aprobar el capítulo de subordinación y después el de pronombres, porque era absolutamente inconsistente uno con otro. Y nos dimos cuenta que no era un problema de la gramática A, la gramática B, la autora A, el autor B o la misma RAE. Es un problema de inconsistencia porque la lengua es un objeto muy complejo. Estas inconsistencias habían sido señaladas ya, pero nadie había propuesto una solución. O sea, se pensaba que era un problema de las gramáticas y no un problema de la complejidad del objeto de estudio. Bueno, la idea de variación, para mí, dio vuelta absolutamente todas las cosas. Porque la sociolingüística habilita la aparición de nuevos problemas en el estudio del lenguaje y de las lenguas, y ahora sí son abarcables y no fantasías. Y yo pude separar lo que es la gramática de la lengua o de las lenguas o del lenguaje, de lo que es la prescripción, y pude separar la gramática de lo que era la escolarización. La dupla Labov y Chomsky, el segundo si quieren por rechazo, nos permitió poder ver las cosas de otra manera, y los estudios de la lengua se sacaron para mí, bueno, o se deberían haber sacado para siempre el problema de la prescripción y el problema de la proscripción, para incorporar un montón de cosas. Acá es donde yo tengo que preguntar cómo hago para compartir pantallas y el PowerPoint, cosa que no sé hacer, porque creo que tengo que ser host, ¿no? Acá me ofrece compartir pantalla, a ver. Creo que no, los chicos no puedo te pueden compartir habilitar pantalla. para hacerlo. Espera un cachito que te habilitan para hacerlo.
Me parece que estás habilitado, ¿no? Me dice que... No, hay que habilitar el Ok. host. Yo. Bueno, mientras nos habilitamos, sociolingüística permite que entren en la Ahí. gramática. Acá estamos. Ahí. Bueno, ¿qué es lo que permite que la sociolingüística, bueno, que entren dentro de la ecuación el contexto, las comunidades, los grupos o las clases dentro de una comunidad, de la conversación, el bilingüismo, los conflictos, los dialectos, sociolectos, registros y sobre todo los hablantes, que es lo que había sido expulsado ya por Saussure de los estudios de la lingüística. Y es que la sociolingüística invierte las concepciones vigentes en ese momento, pero que peligrosamente están todavía vigentes hoy en día, porque las gramáticas, por lo menos las gramáticas escolares, de alguna forma suelen ser vergonzosamente prescriptivas, y entonces tenemos dos posibilidades: o los hablantes se someten a la gramática y hablan como dicen los libros, o la lengua sufre porque los hablantes cada vez la maltratan más, la olvidan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la sociolingüística cambia porque ya no se va a tratar de una gramática prolijita, pipí-cupú, igualita para todas las personas, o sea, una lengua a la que se le han sacado un montón de cosas, se le han añadido otras para que sea linda y formal para todo el mundo, creando una lengua supuestamente estándar que no pertenece a nadie, pero que además tampoco nunca está explicitada. De este modo que nosotros lo que fuimos viendo es que lo que se nos decía de la enseñanza de la gramática o de la enseñanza de la lingüística como una necesidad para que las personas pudieran comunicarse mejor, para que las personas pudieran pensar mejor, pudieran expresar sus ideas, se demostró absolutamente falsa en cuanto a que esta necesidad es una necesidad, la supuesta homogeneidad lingüística es una necesidad del Estado, no es una necesidad de la comunicación. Con la caída de la dictadura en la Argentina, como les decía, se abrió la posibilidad de cambio de planes de lingüística y en las carreras de letras en general. El proceso de cambio fue difícil y es difícil. Fue lento y fue caótico en las universidades, en los profesorados, bueno, y en las escuelas primarias y secundarias es otro tema. Si bien volvieron a la Argentina algunos de los profesores que habían sido expulsados y vinieron otros, los que ya estaban no se fueron graciosamente, resistieron bastante, algunos de puros reaccionarios, otros porque tenían miedo de poder perder sus lugares. Yo les recuerdo, ya que soy un predecesor, puedo hacerlo, que el mismo Jorge Luis Borges habló en contra de los cambios en los planes de la carrera de letras y sostuvo explícitamente que más valía leer Las Mil y Una Noches que enseñar sociolingüística, aunque después aclaró que no tenía idea de qué se trataba. Bien, ahora la pregunta que tenemos que hacernos, o que se hace en estas jornadas, es si tenemos que enseñar sociolingüística. Y acá estamos un problema, porque ¿qué significaría enseñar sociolingüística? Yo creo que el objetivo de enseñar sociolingüística es cambiar a la cabeza de los futuros docentes para que cambien la tarea que tienen que hacer en el aula, de desarrollar
la producción lingüística en sentido amplio de los docentes. Perdón, les docentes, o sea, hay que formar docentes y los docentes, la tarea que tienen que hacer es favorecer la producción lingüística en comprensión y producción de los alumnos. No sirve de nada enseñar y preguntar en los exámenes la diferencia entre dialecto y sociolecto, la definición de variante, variable y variación, lengua estándar, lengua pidgin, etcétera, etcétera, para que todos repitan y todos sigamos repitiendo, y todo lo que hayamos hecho es haber agregado un montón de conceptos a los que ya estudiábamos en lengua. Es decir, sociolingüística no puede ser una serie de contenidos más, como subordinación, proposiciones subordinadas, y demás, sino que es una actitud. O sea, no tiene sentido diferenciar en clase dialecto de sociolecto para después, cuando corregimos un examen, poner esto no lo podés decir así, esto no lo podés decir acá. Sería como legislar que los afrodescendientes en Estados Unidos tienen derecho a votar siempre y cuando aprueben una prueba de lectoescritura. O pueden votar siempre y cuando demuestren que un abuelo ya votó. O vivir en pareja y decidir tener un hije y después decirle a Leotre, mejor cambiale vos los pañales, te sale mejor. O reconocer en la Constitución el derecho a las tierras que tradicionalmente ocupan y jamás definir cuáles son, ni definir tradicionalmente, ni ocupar. Se han publicado muchísimos manuales de lengua, que yo nunca sé si es un oxímoron, ¿qué es un manual de lengua? Cuando llegamos a la escuela, todos sabemos hablar, qué es lo que enseñamos entonces. Bueno, pero se han publicado un montón de manuales de lengua, y se le han agregado más, se le ha agregado un capítulo de sociolingüística, de registros, dialectos, variación, etcétera, etcétera, pero todos los otros capítulos siguen igual, con lo cual no hemos ganado mucho. No se le enseña a las personas a variar o a adaptar registros. En la década del 90, como todos sabemos, o bueno, vamos sabiendo, se produjeron muchos cambios en la educación en la Argentina, motorizados por planes del Banco Mundial o del BID o similares. Se hizo cambiar la escuela primaria y secundaria por la EGB y la polimodal. Y para esto se partió de un diagnóstico que nosotros consideramos equivocado. El diagnóstico era que los contenidos estaban desactualizados. Cuando decimos que estaban equivocados, no nos metemos en los contenidos de física, química, biología, de la que reconocemos con vergüenza que no sabemos nada, sino de los contenidos de lengua. Porque entonces, ¿qué es lo que se hizo? Si los contenidos de lengua estaban desactualizados, lo que se hizo fue actualizar los contenidos de lengua, sin haber discutido cuáles eran los objetivos de la materia lengua. Cuando hablo de lengua, hablo lengua-literatura. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, si los contenidos estaban desactualizados, al estructuralismo hubo que sumarle la pragmática, hubo que sumarle cohesión, hubo que sumarle actos de habla y demás, pero no se explicó, aunque se hablaba de que los alumnos tenían dificultades para leer y escribir. Yo con el entusiasmo me olvidé de pasar las diapositivas. O sea, hablábamos que había que poder distinguir bien qué son los contenidos de qué son las actividades. Y tampoco se explicitó de qué forma saber cuáles eran las máximas de cantidad, calidad o relevancia
de alguna forma nos permitiría leer o escribir más fluentemente. Pero el problema es que al haber enseñado esto, ahora la responsabilidad que antes tenían los alumnos era a nivel de la oración. Tenían que saber construir oraciones y tenían que saber analizar oraciones. Pero ahora, como se les dio información de cómo debería ser un texto, es decir, cohesivo, y como se les dio información acerca de los actos de habla indirectos y demás, ahora la responsabilidad de no saber escribir un texto pasaba a los alumnos. A lo sumo, a los docentes, de los cuales se hablaba muy mal y se siguió hablando muy mal y se sigue hablando mal, etcétera, etcétera. Bueno, para tratar de ponernos un poco de acuerdo. ¿Qué es lo que logró la sociolingüística? ¿Qué muestra la sociolingüística? Bueno, el mecanismo del cambio lingüístico, la variación, es universal. La mutabilidad y la motivación del cambio lingüístico, ¿qué son los significados en el uso? Recupera la comunicación para la lingüística como ciencia, recupera la comunidad, la diversidad lingüística, el conflicto lingüístico, la represión, etcétera, etcétera. La reflexión es que cuando yo estudié historia de la lengua o filología hispánica, no sé cómo les habrá tocado a ustedes estudiarla, yo me harté de escuchar el sustantivo relajamiento, porque lo que hacían les hablantes era relajarse. Les hablantes sabían latín, pero se relajaban. Entonces, como se relajaban, les daba fiaca reproducir las oclusivas latinas y entonces las fricatizaban. Entonces, quipula pasa a ser cebolla o algo por el estilo. Entonces, yo me imaginaba a los hablantes peninsulares con mucha fiaca y evitaban hacer el esfuerzo de bloquear en el tracto vocálico, o los imaginaba con hambre y comiéndose los sonidos. ¿Por qué los hablantes no querían prestar atención a que había vocales breves diferentes de las vocales largas? Si bien afirmaban que el castellano era una lengua romance, o sea que derivaba del latín, ahí se acababa toda la referencia histórica. Es decir, que se trataba el cambio lingüístico como un producto natural. Las vocales por sí mismas se pasaban de adelante para atrás, de atrás para adelante, se abrían, se cerraban. Los acentos tenían agencia, entonces los acentos provocaban diptongos. La lengua de los hablantes adquiría voluntad propia, y por si fuera poco, bueno, bajaba, subía y demás. Las palabras árabes se introducían por sí mismas, venían caminando y se incorporaban al léxico. Los hablantes no eran activos en un proceso de guerras de conquista, de crisis medieval, etcétera, etcétera. Y además, bueno, había un único latín vulgar en todo el imperio, como todos nosotros sabíamos. La sociolingüística puede intentar explicar el cambio lingüístico y explica que el cambio lingüístico no es inmotivado, no es arbitrario, es motivado por la variación y por el cambio de frecuencia en el uso de una u otra variante. Hay motivos como la autoidentificación de grupo, la diferenciación de grupos, etcétera, etcétera, para que el signo mute. Solo se puede sacar la conclusión de la inmutabilidad del signo lingüístico o de la arbitrariedad de los cambios si se expulsa a los hablantes. La tradición del estructuralismo, además de expulsar a los hablantes, gambetea el problema del significado.
La sociolingüística no resuelve el problema, pero se mete sin miedo en el pantano de tratar de explicar qué pasa con el significado. Y puede distinguir mucho más que significado del hablante, significado del oyente, ya que distingue significado referencial, significado social, significado estilístico. Donde desde dónde nos comunicamos. Siempre nos comunicamos dentro de una comunidad lingüística que como tal es reivindicada de cómo pensamos y cómo hablamos. Porque no hay tal cosa como libertad absoluta de temas, es decir, se plantea la cuestión clara de que no es un problema de lengua y habla donde cada hablante hace lo que quiere, sino que la comunidad es la que habilita y restringe las posibilidades comunicativas y de uso lingüístico en general. Muchas veces los autores rechazan la hipótesis Sapir-Whorf sin conocerla, sin haberla leído o sin intentar entenderla. Simplemente rechazan la llamada hipótesis de relativismo lingüístico porque no la entendieron en el sentido que creen que tienen que defender a los pueblos no europeos por no pensar como los europeos. Es decir, tienen absolutamente la misma actitud que los latinos o los griegos en su expansión, llamando barbaroi a quienes no hablaban griego, o bárbaros a los que no hablaban latín, y en todo caso tienen una actitud de que los quieren proteger. Claro, pobres salames, nos daban cuentas de vidrio, nosotros le dábamos cuentas de vidrio y ellos nos daban oro, y después además no sabían decirnos cuántos años tenían, eran absolutamente unos giles. Es decir, se interpreta la hipótesis Sapir-Whorf como una debilidad, y no ven que la hipótesis Sapir-Whorf es una potencia, porque es la capacidad de ordenar en una gramática propia el mundo que nos rodea, cuyos estímulos nos son provistos caóticamente por los sentidos. Y así, claro, llegamos al conflicto. Y se habla de conflicto lingüístico. El problema de hablar de conflicto lingüístico para nosotros es que no se ha podido demostrar en la historia de la humanidad, y aclaramos que la historia que conocemos de la humanidad es un pedacito de la historia de los seres humanos en la Tierra, no se ha podido demostrar un solo caso en donde hablar distintos dialectos, o sea, que el problema lingüístico se haya constituido en una barrera para el intercambio de mercaderías o el intercambio de personas. En cambio, sí nos muestra conflictos cuando se reúnen distintos dialectos bajo la égida de un mismo Estado, más allá de la forma que el Estado haya tenido. Esto es importante porque repetimos una y otra vez conflicto lingüístico, etcétera, etcétera, y parecería que el orden sujeto-verbo-objeto odia al orden sujeto-objeto-verbo, o que las lenguas aglutinantes odian a las lenguas flexivas, y es un problema entre personas, y es un problema entre personas por la propiedad, y es un problema entre personas por la propiedad, y no porque los recursos sean escasos, sino que históricamente es un problema de la propiedad por avaricia. La represión lingüística es represión a personas, no a formas. Obligar al uso de determinados dialectos u obligar al uso de determinadas formas lingüísticas es imponer condiciones del mundo, no debemos olvidarlo. Obligar al uso de determinados dialectos o de determinadas formas lingüísticas es negar y combatir identidades, tampoco debemos olvidarlo. No fue progreso que pueblos nómades del territorio argentino hayan sido reunidos para trabajar
en ingenios azucareros de Salta. Fue acumulación capitalista, fue pelea por el territorio. La variación, en sentido amplio de la variación, la que no se limita a hablar de alternancia fonética o alternancia morfológica, existe en todos los dialectos y es combatida en todos los dialectos. ¿Por qué es combatida? ¿Por qué el cambio? Bueno, quiero ir un poquito para atrás. Muchos dicen que la sociolingüística es una rama o subdisciplina de la lingüística. Creo que queda claro que para nosotros esto no es cierto. La sociolingüística es lingüística, y los que creen que es una rama o dicen que es una rama, eso porque no la entendieron, o porque la ningunean, o porque no quieren ver el problema, o porque limitan la sociolingüística a una referencia sociolingüística, entre paréntesis, la voz 1967, brum, y siguen caminando tranquiles. Para nosotros, la variación lingüística es inútil combatirla porque es una expresión de la creatividad lingüística. No es la única expresión de la creatividad lingüística, pero es una de las expresiones de la creatividad lingüística. Como ya dijimos, íntimamente relacionada con la identificación personal y la diferenciación. Fíjese que cuando leemos las novelas rusas del siglo XIX, nos enteramos que la nobleza rusa hablaba francés o alemán. No iba a hablar ruso como la merzada, ni inglés como los comerciantes, por supuesto. Justamente hablaban en otra lengua para demostrar que no eran iguales, ¿sí? Bueno, ahora la misma sociedad o las mismas élites se jactan de hablar otro dialecto, usan formas inglesas y dicen que los demás no saben hablar. Aunque yo creo que no es necesario, de todas maneras lo voy a repetir, pero sabemos que durante la adquisición del lenguaje, los bebés adquieren las formas gramaticales y el léxico de los mayores, adquieren las variaciones paramétricas y demás. Sabemos que no es una tarea de imitación porque no están obligados a repetir lo que escuchan, sino que van a crear en muy poco tiempo sus propios enunciados, sus propias órdenes, sus propios pedidos, pero además sus propias variaciones. Porque imponer variantes, variar, no es un problema de relajamiento, no es que les chiques, una vez que han adquirido la lengua de sus padres, se relajen, sino que es un problema, insisto, de creatividad. Esto para quienes de alguna forma están vinculados con los jóvenes en escuelas secundarias, bailantas o cosas por el estilo, es obvio, digamos, siempre nos vamos sorprendiendo de la capacidad de creación de nuevas formas lingüísticas. Lamentablemente, cuando las nuevas variantes no las proponen grupos dominantes, son anatemizadas. Si las variantes están impuestas por los grupos dominantes tipo SEO, Assistant Consultant, Personal Trainer, Manager de no sé qué cosa, son festejadas. Cuando la variación se lleva a formas como no concordar el género y número en va a estar bueno Buenos Aires, o creamos neologismos, pero desde los grupos dominantes, entonces no solo son aceptadas, sino que además se las consideran genialidades de alguna agencia publicitaria o algo por el estilo. Fíjense cómo
estas formas pasaron absolutamente desapercibidas, no criticadas. Miren cómo sufre la lengua por este tipo de cosas. En las sucesivas modificaciones curriculares que ha tenido el área lengua y en otras materias, quiero decir, se incorpora, se sigue repitiendo como un latiguillo el pensamiento, el sintagma nominal pensamiento crítico. Desarrollar el pensamiento crítico, favorecer el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Yo no sé qué es lo que han entendido por pensamiento crítico o qué entienden en pensamiento crítico cuando repiten una y otra vez que eso es lo que se debe desarrollar, qué imaginan que será el pensamiento crítico. Tal vez cuando se decide que hay que educar para el mercado, desarrollar el pensamiento crítico, creerán que será que los estudiantes pueden elegir entre Toyota, Carrefour o Día. En los últimos años, quiero decir, desde la vuelta de la democracia, ha aumentado la matrícula educativa, de esto no hay duda. Es decir, más personas se han incorporado al sistema educativo. Hola, Grala, sí te la envié, lo estaba enviando. ¿Eh? Bueno, más personas se han incorporado al sistema educativo, sobre todo secundario, terciario, universitario, Disculpen la inicial. interrupción, voy a interrumpir un segundito. Tenemos un tema con el horario del Zoom que se va a cortar. Lo que podemos hacer es enviarles el link de la reunión que sigue y seguimos en el enlace siguiente, ¿sí? ¿Sigo hasta que se corte o ya nos vamos? Ahora les voy a pasar por el chat el link que sigue. Ahí fue el enlace nuevo. Disculpen la extensión, pero es la única manera que tenemos de pasarnos a la reunión siguiente. Los invitamos y las invitamos a pasar al próximo enlace y continuamos la presentación donde la dejaste, Alejandro, por favor, que queremos escucharte hasta el final. Bueno, gracias. Entonces este se cierra. Sí, pasamos al otro.
aún a largo plazo si los profesionales de las nuevas universidades realmente sonarían como profesionales y no como gente del barrio. Hacemos un pequeño paréntesis para hacer un paso por registro, que como ustedes saben, como profesionales, es uno de mis obsesiones. Hay eco, no sé si eso es grave. Perdón, hay un eco. ¿Pueden silenciar sus micrófonos, por favor? De paso, Julia, por favor, deja de compartir mientras que estás compartiendo tu escritorio. No estoy Bueno, compartiendo. entonces damos una vuelta de... Sale, profe. Tenés que dejar de compartir, así yo puedo pasar la diapositiva. ¿Quién, yo? Sí, porque se ve tu escritorio. Ahí va. Bien, damos una vuelta por registro. Se define el registro como la adaptación o variación de la lengua a las circunstancias, el contexto y la situación de comunicación. Y esta definición es un franco disparate, por dos motivos. Primer motivo, porque la lengua no existe. La lengua es una abstracción, es una reconstrucción, y las abstracciones no sufren adaptaciones por definición de abstracción. Y dos, porque toda producción lingüística se da en una circunstancia. No hay producciones lingüísticas acircunstanciales. Entonces no tenemos una circunstancia modelo a partir de la cual existen las circunstancias no modélicas que serían las adaptaciones. Es decir, no tenemos claro cuál sería la forma no adaptada para poder decir que las demás son las adaptaciones a la situación. Ahora bien, si yo no comparto tu sociolecto, ¿cómo me voy a dar cuenta de las formas que varias en cada situación comunicativa? Supongamos lo siguiente, yo me encuentro por primera vez con un nuevo grupo de hablantes que viven en una zona que no conozco, que no frecuento, que provienen de una clase social que no es la mía, cuyas familias son de distintos orígenes socioeducativos, etcétera, etcétera, etcétera. Para colmo, yo participo con estos hablantes en una única situación comunicativa, por ejemplo, la académica, podría ser una cancha de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sé si producen o no cambios de registro? ¿Qué diferencia es la que se percibe entonces cuando decimos que los 9 alumnos no invocan el registro? Es la diferencia entre mi sociolecto y tu sociolecto. Tal vez las universidades entendieron que sería un peligro, que sería un fracaso que se rechazara a los nuevos alumnos por las formas de hablar y escribir, que estas formas de hablar y de escribir fueran tomadas por falta de conocimientos curriculares y aplicaron un viejo modelo a partir de un trabajo hecho en los años 60, etcétera, etcétera, que ya todos conocemos. Hubo motivos para esta confusión, porque hacía ya mucho tiempo que la ideología dominante, en la forma de los medios dominantes, machacaban que los jóvenes no sabían leer los textos, no sabían escribir, no sabían expresar sus ideas. En los medios tradicionales se criticaba con firmeza a la escuela secundaria porque los egresados no hablaban ni escribían como los editores de los diarios suponían que debían escribir, ni
leían los textos que suponían que estaban en el canon. Él y los sociolectos desconocidos, entonces, fueron interpretados como dificultad que tendrían los hablantes para sintetizar y comprender lo que decían los textos originales que estaban sugeridos en la enseñanza, para expresar sus propias ideas e incluso para expresar su propia subjetividad. Tengamos en cuenta que para inspirarse hasta tenían a la Academia Argentina de Letras, que entendía que las diferencias sociolectales como pobreza en el uso lingüístico, y hasta se atrevió a dudar de la capacidad de los jóvenes para vivir en democracia. Creo que tendríamos que estar en la diapositiva 13, que no sé cuál es. Honestamente me perdí. O sea, se perdió un concepto que es de lingüística 1. Si no hay lenguas superiores ni lenguas inferiores, es que no hay dialectos ni sociolectos inferiores y superiores. Y las lenguas, los dialectos, los sociolectos, no se empobrecen, varían. Lo que queremos deducir es que lo que queremos decir es que se asumió que los 9 estudiantes tenían que escribir como ya lo hacían los que habían estado o pasados por las universidades algunos años antes. Es decir, no se entendió críticamente la situación para proponer una solución. Se la caracterizó como problemática y se la quiso resolver teniendo en mente la ilusión de la uniformidad. Debía haber una forma aceptada, consagrada, de escribir parciales, monografías y hasta artículos llamados incluso papers. Ante una situación nueva, o aparentemente nueva, se optó por la solución tradicional, enseñar un uso lingüístico. Para colmo se tomó de nuevo acríticamente una moda o una forma de escribir ya consagrada como la forma de escribir, y ese fue el género parcial. Es decir, se congela, se inmoviliza, se construye una especie de obelisco llamado género correcto. Esta forma, además, y para colmo, era la única que permitiría expresar los pensamientos y los razonamientos con claridad a cualquier hablante. Bueno, para ir terminando, les prometo, vamos a machacar con que leer y escribir no es un problema de manejar formas, no es un problema de manipular signos, no es un problema de conocer palabras de contenido y palabras de orden cerrado. No es un problema de combinaciones sintagmáticas y oposiciones paradigmáticas. Los hablantes no son robots que aplican algoritmos sobre los signos. Cuando la sintaxis autónoma, por supuesto, es una abstracción, digamos, es un concepto para explicar algunas cosas. Cuando un hablante emite formas lingüísticas, está haciendo público lo que ya tiene en su mente. Cuando un hablante lee y debe construir representaciones, a partir del texto que está leyendo, parte de lo que ya tiene almacenado en su mente. Leer no es solo conocer palabras, la concordancia, buscar referentes, subordinaciones, actos de habla y demás conceptos lingüísticos. No pasamos de mi mamá amasa la masa a leer la crítica de la razón pura. Si fuera así, no pasaríamos 13, 18, 23, 25 o más años, no se me depriman, de nuestra juventud tratando de entender cuál es la interpretación de un texto. Vamos adquiriendo una concepción del mundo, una ideología. Leer un texto es interpretar el mundo desde una ideología. ¿Ustedes se imaginan a Spert, a Macri o a Tutankamón leyendo a Eduardo Galeano y tener que rendirlo en un parcial? Leer y escribir son prácticas sociales formadas históricamente. No pueden compararse con el lenguaje que lo aceptamos, estará genéticamente determinado.
Ya lo había señalado Himes, conocer las reglas gramaticales y conocer el diccionario de una lengua no nos habilita para participar dentro de una comunidad lingüística. Faltan otras competencias llamadas por Himes la comunicativa. ¿Por qué leer para convertirnos en universitarios debería ser diferente? Bien. Yo creo que es obvio afirmar que el uso del dialecto está relacionado con la concepción del mundo de los hablantes, el uso del dialecto está relacionado con la identidad. Las personas se identifican con sus dialectos como se identifican con alguna de las variantes presentes en los dialectos y con la frecuencia de uso de algunas de esas variantes por los cuales tenemos sociolectos diferenciados. Una de las razones para la aparición de nuevas variantes está dada por la necesidad de marcar una identidad diferenciada en algún grupo, sobre otro. Con la identificación de nuevas variantes. La introducción de nuevas variantes y el cambio de frecuencia en el uso de una u otras variantes pueden producir cambios en los sociolectos. ¿Qué autoridad tendría une lingüiste, une gramática para afirmar que un grupo social determinado debe continuar usando la forma che en lugar de usar la forma boluda como vocativo, o la forma relájate en lugar de la forma olvídate? Absolutamente ninguna, no son problemas gramaticales. A veces nos podemos llegar a preguntar si el cambio lingüístico en cuanto a la elección de una u otra variante es consciente o inconsciente, y también podemos preguntarnos si el cambio se difunde de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero no nos gusta hacernos preguntas estúpidas como se las hacen algunas academias. ¿Alguno de ustedes es consciente cuando usa un objeto directo o un objeto indirecto? Entonces, ¿por qué va a ser consciente del uso de una u otra variante? Por otra parte, ¿qué es arriba y abajo en el uso lingüístico? El puntito de la I es el que está arriba y la colita de la F la que está abajo. ¿Dónde están los docentes? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde están los manuales? Si un grupo se siente discriminado dentro de la comunidad, ¿puede una gramática o un lingüista decidir que no tiene derecho a sentirse discriminado? Desde luego que no, porque la discriminación no es un problema gramatical. ¿Puede informarle que no tiene ninguna necesidad de diferenciarse? No, tampoco, porque quien se quiere diferenciar, los grupos que se quieren diferenciar, se diferencian. Para nosotros queda claro, entonces, que el llamado lenguaje inclusivo es un caso de variación. Aparecen nuevas variantes que los hablantes usarán o no usarán, si pueden cambiar o pueden no cambiar, etcétera, etcétera. Perdón, ¿podrías ir a la 13? Esta es la 14, está bien. No, la 14. Bueno, la perdí. Bueno. ¿Acá? No, ese es el gran remate. Se me está perdiendo una, pero no sé cuál es, así que un temita que me salteé. Ah, aquí está. Y es que aparecen notas de diarios donde el gerente de una empresa dice que no consigue personas que quieran trabajar. Además de que es un mentiroso, porque no contar toda la verdad es mentir, ya lo dijo don Miguel de Unamuno. ¿Qué es lo que pretenden las empresas? Por supuesto, que el Estado forme a sus futuros empleados para no tener que gastar plata en el entrenamiento. Pero no solamente que sepan hacer un paquete, sino también que estén convencidos que lo mejor que les puede haber pasado en la vida es trabajar en Toyota o en Carrefour. Es decir, que los hablantes deben estar absolutamente agradecidos por tener ese trabajo de mierda, porque tienen en definitiva un trabajo.
Es decir, lo que les preocupa es la ideología de los futuros empleados. No les preocupa el futuro de la lengua española, ¿sí? Les preocupa su empresa. Bueno, ahora sí. Para concluir, quiero decir que la función del docente siempre es mostrar posibilidades, mostrar cosas nuevas, no reprimir, el docente de lengua estoy hablando, porque hay que pensar en lo siguiente. Será una perogrullada, pero una gramática descriptiva de una lengua solo puede describir lo que ya pasó. Es una perogrullada, hay que decir que no puede decir lo que va a pasar. El problema es cuando una gramática descriptiva se convierte en prescriptiva y proscriptiva, y entonces se convierte en conservadora, en reaccionaria, y impide el cambio lingüístico. Parafraseando a Saussure, una ley o un código legal es comparable a una gramática descriptiva, en el sentido que pretende cristalizar un estado de cosas. Por ejemplo, en la Argentina el matrimonio era indisoluble. El divorcio no existía. Une no podía casarse por segunda vez. Si alguna persona vivía con otra de distintos géneros sin estar legalmente casada, quedaban reducidas a la institución del concubinato. Bueno, ni mencionemos si pertenecían al mismo género, ¿no? Si hubiera hijes, esos hijes serían calificados como naturales o directamente bastardes. Si estos eran naturales, los otros eran artificiales, bueno, hay un problema. Esto cambió recién en 1987. Sabemos que ahora tenemos divorcio vincular, matrimonio igualitario, o sea que el anterior no era igualitario, era de desiguales, y la ley de identidad de género. Las tenemos porque violamos la ley, es decir, las personas vivían, aunque se hubieran separado, con otros, y seguían teniendo hijos a quienes defendían. Es por eso que tenemos nueva ley, es por eso que tendremos nuevas gramáticas descriptivas. Gracias. Héctor, te cedemos la palabra. Si querés coordinar o preguntar, tenemos un ratitito para preguntas. Julián, no tengo ningún problema en que coordines, estoy atento a lo que suceda y te doy la palabra, gracias. Sí, quisiera más que preguntar, porque, bueno, mi nombre es María Estela Taboada, soy de la Universidad Nacional de Tucumán, y no voy a olvidar, tal vez vos, Alejandro, te acuerdes, de un congreso en Tucumán del ALFAL. Yo era estudiante, no quiero rejuvenecerme, pero vos y otros de los integrantes de ese grupo abrieron una polémica sociolingüística, ya ni me acuerdo en qué época, sería 80 y pico, que a mí fue uno de los aspectos que me abrió los ojos. Se podía discutir en lingüística. Coincido plenamente con la historia que has planteado, y coincido en que, por lo menos acá en Tucumán, y es lo que vamos a desplegar después, las antiguas ideologías monoglósicas, las perspectivas normativistas siguen vigentes. Y en una sociedad como la tucumana, vos hablaste de los ingenios. Bueno, acá tenemos una larga historia feudal de composición de los ingenios en una sociedad como la tucumana. Eso está vinculado a procesos históricos como el autoritarismo. Por eso se eligió un dictador en época democrática, y por eso el hijo de ese dictador sigue estando
como teniendo un partido político que tiene nada menos que 100.000 votantes. Por lo tanto, coincido y no coincido, digamos, hay distintas realidades en el país, coincido con tu historia, pero acá tenemos todavía viejos desafíos que afrontar. Bueno, eso nomás, era un aporte. Creo que no hace falta a esta altura de mi vida que insista con que soy un provocador, ¿no? Hay muchos cambios que todavía deben producirse, pero bueno. Pero si seguimos formando gente para trabajar en Carrefour, van a seguir teniendo más de 100.000 votos. Y si seguimos insistiendo desde las escuelas, y no estoy culpando a los docentes, sino que estoy asumiendo de que existe solamente una lengua legítima, o si seguimos formando, lo aporto también como anécdota significativa. Mi nieto de 7 años, el otro día tuvo una evaluación que es idéntica a la que tuve yo cuando tenía 7 años. La lectura de un cuento con preguntas obvias acerca del cuento, explícitas, y a continuación, 2 frases en las que hay que marcar en distintos colores sustantivos, adjetivos y verbos. Había una diferencia entre lo que hacía mi nieto y la mía, y mi educación, y tengo que reconocerla. Mi nieto, como muchos otros jóvenes, están sometidos a lo que vos has dicho. Es decir, la prioridad es la comprensión, no la producción. O sea, estamos domesticando lingüísticamente. En cambio, yo recuerdo que en mi infancia, con todas las limitaciones, nosotros producíamos, todos los días teníamos que generar redacciones sobre distintas cuestiones. A veces el tema era reiterado, me acuerdo, yo vivía en Mar del Plata, era un top 10, como se dice ahora, la gota de agua en el vidrio, porque obvio, Mar del Plata es húmeda durante el invierno. Pero tiene que ver con esto también que vos decís, seguimos formando para el Carrefour, para un sujeto domesticado que comprenda lo que el sistema quiere que comprenda. Y para un docente domesticado que agache la cabeza ante estas situaciones. Perdón, Julián. Hay unas preguntas en el chat. ¿Te parece que las lea? Dale, buenísimo. Y acá cerramos. Dicen. Perfecto. Empezamos la Dicen. mesa 1 que está superpuesta en horario, así que terminamos con las preguntas, respondemos a las preguntas y nos cambiamos en la misma sala. Pregunta Melissa. Dice, buenas, envío preguntas que surgen en YouTube. ¿Cómo podemos manejar la oposición de las escuelas acerca del lenguaje inclusivo con respecto a las comunicaciones con las familias? Buena pregunta. Segundo, ¿cómo comunicarnos de manera de ponerlo en discusión de una forma democrática? La libertad de los docentes, las para hablar, y la libertad de las familias para el rechazo de este. Lo dejo ahí. Bueno, yo voy a decir lo que creo. Primero que ninguna variación se impone en 5 minutos, ¿sí? Ni una concepción distinta de la enseñanza de la lengua se va a imponer en 5 minutos. Es una larga pelea, es una larga lucha, y cada cual sabrá qué parte le toca y tratará de llevarla lo mejor posible. Yo no tengo una receta, ¿sí? Podría ser muy cínico y decir, y bueno, tenés que manejarlo lo mejor que puedas. Y no estaría diciendo nada, pero es efectivamente eso. Digamos, esto es una lucha muy larga, o sea, no se van a reconocer las cosas en 5 minutos. Pensemos que muchas
por ejemplo, muchos medios de comunicación siguen diciendo que la Constitución del 94 reconoce los derechos indígenas a la tierra, cuando con la doctora Unamuno hemos demostrado que lingüísticamente que la Constitución del 95 no reconoce una mierda, ¿sí? Pero bueno, hay que seguirla peleando, no vamos a decir que no, ni vamos a decir que sí. Y con las familias y en la escuela, bueno, hay una tensión muy permanente. Y lo de democrático, bueno, yo entiendo democrático como la libertad de expresar mi opinión. Yo no me voy a subordinar a lo que una mayoría circunstancial pueda opinar. La democracia no es la uniformidad, ¿sí? Justamente lo democrático, y acá viene para mí la gran defensa de la sociolingüística, es decir, la persistencia de la variación y de la imposición y de la introducción de nuevas variantes, es lo que está demostrando que la represión no puede impedir la creatividad lingüística. Eso no quiere decir que en un aula determinada, en un año determinado, en un grado determinado, algún profesor le devuelva la prueba a un alumno y le diga: yo si no me la escribís de otra forma no te la recibo. Y tampoco significa que algún madre o padre medio mal de la cabeza venga y nos plantee por qué habremos dado determinada novela para leer, o por qué les hablamos con la E o con la I. En todo caso, eso formará parte del mismo proceso, ¿no? No se va a evitar el conflicto. Y tengamos en cuenta, además, digamos, porque muchas veces se habla de si alguna institución va a ser una normativa para el lenguaje inclusivo, como hicieron algunas autonomías en España. Si se hiciera alguna normativa de cómo escribir en inclusivo, yo estaría en contra, ¿sí? Porque para aquellos a quienes les guste la E, imponer la E no va a ser el fin de la variación, ¿eh? Habrá nuevas variaciones, habrá nuevas variantes. Digamos, lo que no funciona es tener la norma como ilusión de productividad lingüística. Y creo que este es el mensaje de la sociolingüística. No que una forma es preferible a otra, no que una gramática normativa es preferible a otra, ¿sí? Sino que los alumnos cuando llegan a la escuela saben gramática. Y nosotros, los docentes, mostraremos otros usos y ayudaremos a la productividad, ¿sí? Porque fíjense, ahora no tenemos norma lingüística, sino que lo que hay que hacer es acercarse a una lengua estándar. ¿Qué es la lengua estándar? No existe. ¿Dónde se escribió? ¿Quién la tiene? ¿Sí? Cada docente supone lo que es la estándar por su cuenta. Ya que hablamos de las diferencias regionales, en la Argentina hay, todos lo sabemos, dialectos más leístas y dialectos más loístas. Y los docentes imponen, digo, uno viaja por todas partes, normas leístas o normas loístas de acuerdo en donde estén. Hay lugares en Buenos Aires donde he visto a maestros corregir el uso del subjuntivo, porque ya el maestro lo perdió, entonces lo ve muy raro. ¿Sí? Bueno, entonces no es un problema de una u otra norma. Yo creo que hay que seguir, bueno, yo no le voy a enseñar a cada uno cómo debe trabajar en el aula, eso, cada uno es dueño, cada docente es autónomo en el aula, ¿sí? Y aplica según su leal saber y entender. Justamente un problema de las reformas educativas ha sido tratar de cortar con la autonomía docente en el aula. Esa es mi opinión. Bueno.
Bueno, muchísimas gracias Ale, muchísimas gracias Héctor. Perdón por los inconvenientes iniciales, me parece que está todo más o menos normalizado. De paso aprovecho y paso el chivo de que tenemos una mesa sobre equipos de investigación sobre el lenguaje inclusivo, la mesa 4 a la tarde, así que quédense, no se vayan y sin ninguna tanda comercial, sin ningún aviso, sin ningún auspicio, vamos a pasar a la constitución de la primera mesa de trabajo de estas jornadas que van a estar coordinadas por Lucía Romero. Gracias Ale y quédate un rato más con nosotros. Ahora, perdón, antes de irme, mucho gusto Héctor, te había leído pero no tenía la foto. Otra decepción la foto, así que, perdón, gracias. Gracias, Ale. Besos. Un lujo escucharte, como siempre.